Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Esto está tan complicado. ¿Por qué no estudié arquitectura mejor? Oye Siri, por si acaso no sabrás cómo resolver esto. ¿Acaso me ves cara de calculadora? Busca tú mismo cómo solucionarlo. Me pregunto si mis vecinos tendrán el mismo problema con Alexa. Mira, o me ayudas con esto o vas a terminar en el mismo lugar donde terminó mi BlackBerry. Está bien, no te precipites. Mira, encontré esto. Buenos días, en el siguiente video hablaremos sobre cómo realizar un diagrama de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector en pórticos, para lo cual es importante conocer algunos conceptos importantes que se presentarán a continuación. Según Cuevas, los pórticos, o también conocidos como marcos estructurales, son estructuras constituidas por columnas y vigas cuyas uniones son nudos rígidos. Estos no permiten que exista rotación relativa de los miembros y los hacen más resistentes. Aquí podemos ver un ejemplo en donde encontramos un pórtico formado por columnas, por vigas y también por apoyos. Las fuerzas axiales, por lo general, al ser trabajadas en vigas, son ignoradas ya que estas tienden a dar un resultado de cero. Ahora, como tratamos en pórticos, hay mayor reacciones y estas se les incluye. Las fuerzas axiales son fuerzas que actúan a lo largo del eje longitudinal de un miembro estructural aplicada al centroide de la sección transversal del mismo, produciendo un esfuerzo uniforme. Por otro lado, la fuerza cortante es la suma algebraica de las cargas transversales al eje respecto al elemento estructural. Como en la siguiente imagen, en la que la fuerza cortante C es positiva y cuando las cargas o las fuerzas actúan sobre esta viga, este tiende a cortar a lo largo de C, como se presenta en las imágenes. Ahora el momento flector es la suma algebraica de momentos de las cargas transversales al eje del elemento estructural. En este caso, si hablamos en la sección C, podemos ver que el momento flector en C es positivo cuando las fuerzas externas que actúan sobre la viga tienden a friccionar la viga. En este caso, que estamos hablando del pórtico. Para comprender de mejor manera este tema, vamos a realizar un ejemplo con el método de secciones. Lo primero y más importante es empezar a realizar las secciones y también conocer sobre la convención de signos, que es la que encontramos en esta imagen, es decir, qué convención utilizar cuando nuestra sección está a la izquierda o cuando está a la derecha. Este es el ejemplo que vamos a realizar, en donde, como podemos ver, existen cargas puntuales, una distribuida que obviamente se convierte en puntual, un momento y dos apoyos, uno fijo con dos reacciones y uno móvil con una reacción. Para esto utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Como podemos ver a continuación, podemos ir empleando cada una de estas para obtener el valor o el número de las reacciones. Entonces, utilizamos la sumatoria de cada una de estas, que es un proceso ya conocido, solamente se multiplica y se suma, y obtenemos así los valores de estas para proceder con la realización de las acciones. Por ejemplo, el tramo AB. Tenemos que fijarnos en algunas cosas importantes como la convención de signos que vamos a emplear, que ya la mencioné anteriormente, las reacciones que se encuentran en las cargas que se encuentran aquí y los límites de X. Entonces, lo que vamos a proceder es utilizar de la misma forma las ecuaciones de equilibrio para realizar esto. Por ejemplo, para la sumatoria en X, es decir, para las fuerzas cortantes, este valor sería 0, porque como vemos no hay ninguna fuerza ni ninguna reacción en ese sentido. Para las fuerzas axiales, pues sí existe un valor que sería la reacción del apoyo fijo, que es 3. Como nos podemos dar cuenta, entonces el valor de A será menos 3 debido a que al despejarlos, pues adquiriría un valor negativo.
y la sumatoria de momentos será 0 porque como podemos ver no existe ningún momento. El tramo B lo hacemos de la misma manera, nos fijamos en los límites que tiene, también en la convención de signos y igualmente utilizamos las ecuaciones de equilibrio para obtener los valores de la fuerza cortante axial y el momento. Como nos podemos dar cuenta, es casi el mismo que el tramo AB, pero con la diferencia de que aquí sí se incluye un momento. Entonces el momento ya no sería 0, sino que se convertiría en 6. Si tomamos el tramo CD y aplicamos el corte, podemos ver que al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, nuestra cortante nos dará un resultado de 3 menos 2x. Si hacemos la sumatoria en X, nuestra fuerza axial nos daría un resultado de menos 2. Y a la hora de hacer momento, nos daría que el momento es igual a menos x al cuadrado más 3x más 6. Ahora para el tramo D, y para hacernos más fácil, ya no usaremos todo el sistema que ya hemos usado, sino más bien comenzaremos desde el otro punto para no tener tantas secciones y que se nos haga más fácil. Y así tenemos que nuestra fuerza cortante es igual a 2, nuestra fuerza axial es igual a menos 5 y nuestro momento es igual a menos 2x más 10 en el tramo. Siguiendo la misma lógica, ya solo nos queda el tramo F, que nos daría una cortante de menos 3, un axial de menos 5 y finalmente el momento de 3x. Bueno, después de haber realizado las secciones y las fórmulas para cada una de estas, vamos a realizar los cálculos. Como nos podemos dar cuenta en el tramo AB, BC, que en donde los valores eran constantes, estos se mantienen los valores constantes porque no existía allí ninguna incógnita. Pero en los siguientes tramos en los que sí existían ecuaciones, reemplazamos los límites que ya les presentamos anteriormente en las X para obtener así los dos valores con los que se graficarán los diagramas. Luego de realizar los cálculos se procede a hacer el diagrama de fuerzas axiales. En este caso nosotros escogimos hacer los valores negativos para dentro del pórtico y los positivos para afuera. En este caso, como todos los valores, los cálculos realizados en fuerzas axiales, algunos eran constantes y otros se obtuvieron mediante las ecuaciones, pero todos fueron de valores negativos. Entonces lo que se procedió a realizar fue el diagrama por dentro del pórtico. Como nos podemos dar cuenta, de A a C, todos los valores fueron de menos 3 y fueron constantes por la razón por la que los diagramas son en forma rectangular. De C a D fueron menos 2 y de D a F, que fue un valor de menos 5. Entonces esa es la forma de realizar un diagrama de fuerza axial. Lo más complicado, por decirlo así, en este caso sería realizar los cálculos, porque después solamente se graficaría en función de los valores que ya se dieron. Con los cálculos anteriores podemos ver que el diagrama de fuerzas cortantes a partir del tramo A al tramo C no nos da un resultado, pero en cambio si vamos del tramo C al tramo D nos da desde el punto C un valor positivo, al contrario del otro que es negativo. Por eso podemos ver esa diagonal. Igualmente nos da en el tramo D a E un resultado positivo y de E a F un resultado negativo. Ahora en el diagrama de momento flector, en el tramo AB no tenemos un resultado, así que no lo agregamos el diagrama. Pero en el tramo BC sí hay, así que se le agrega. No obstante, en el tramo CD podemos ver una curvatura y eso es debido a la ecuación que nos dio el momento en ese tramo del pórtico. Igualmente podemos observar en el tramo D, debido a la ecuación que nos dio, nos da una diagonal, igualmente el tramo EF. También encontré un dato muy interesante que te podría ayudar a resolver esto mucho más fácil. ¡Excelente! ¿Y qué esperas? Muéstramelo. Lo que pasa es que te quedaste sin megas. Cómprate la recarga, tacaño.